sea en la ferocidad de su ira o en su espantosa capacidad de perdonar a los que le han traicionado, la pasión de Dios hacia su pueblo se manifiesta en estos pequeños libros. Estos libros nos dan una esperanza, aunque sea nublosa y sombrosa. Es la esperanza de un Mesías, una figura que vendría a cumplir todas las profecías contenidas en estos libros. La misión de los profetas era la de comunicar la voluntad de Dios a su pueblo y a todo el mundo. S.C. Yoder, en su libro Él dio a algunos profetas, detalla 6 aspectos de la misión de los profetas. A continuación los mencionamos. 1. Para hacer conocidas la naturaleza y la voluntad de Dios y para establecer normas de conducta. 2. Para reprender el pecado y traer arrepentimiento a los que se habían extraviado. 3. Para iniciar reformas religiosas, sociales, políticas y morales. 4. Para advertir a los errantes, indisciplinados y rebeldes del juicio venidero de Jehová. 5. Para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y consolación. 6. Para hacer conocida la grandeza y misericordia del que es más grande que todas las necesidades de la humanidad. Los profetas sirvieron dentro de los límites establecidos por Dios. Vamos a señalar algunas de estas normas a continuación. 1. Los profetas fueron dirigidos y controlados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podían introducir novedades en la vida religiosa de Israel. Por eso, estas profecías siempre servían para retornar al pueblo a la fe original. 2. Aunque fueron inspirados por el Espíritu, no tenían la libertad de contradecir algo ya revelado por Dios. 3. Las profecías del profeta verdadero siempre se cumplieron. 4. Muchas de las profecías eran condicionales. La profecía presentaba las opciones que dependían de la conducta del pueblo. 5. Estos profetas vivían inmediatamente antes de los exilios de Babilonia y Asiria. 6. Mucho de la ira de Jehová profetizada en estos libros fue cumplida en estos exilios. 7. La venida de Jesucristo juega un rol importante en estas profecías. Sería bueno recordar estas normas bíblicas de la profecía del Antiguo Testamento al presentarse algún profeta hoy en nuestros días. Los profetas nunca dejaron guiarse por cualquier espíritu, sino que siempre respetaban los límites de la palabra de Dios y de su misión. Para entender el mensaje de los profetas es imprescindible saber algo de su época. Sin un buen entendimiento de las conquistas, los exilios y la situación política del Medio Oriente de este periodo, sencillamente no es posible entender o interpretar el mensaje de los profetas. Por esta razón, aquí presentamos una lista de acontecimientos importantes de este periodo. En el año 721 a.C. se da la caída de Samaria ante Asiria y el exilio del reino del norte. En el año 612 a.C. se da la caída de Nínive. En el 606 a.C. se da la batalla de Carchemish. Babilonia llega a ser predominante en el Medio Oriente. En el año 597 a.C. ocurre la caída de Jerusalén ante Nabucodonosor. En el año 586 a.C. se da la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. En el año 536 a.C.
se da el decreto de Ciro sobre la reconstrucción del templo en Jerusalén. En el año 520 a.C., los trabajos de Ageo y Zacarías en la reconstrucción del templo aparecen en esta época. En el año 516 a.C. se termina la construcción del templo. En el año 457 se da el retorno a Jerusalén dirigido por Esdras. Y en el año 445 a.C., Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Valdría la pena para muchos de nosotros volver a leer estos libros, tomando muy en cuenta estos acontecimientos mencionados. Si toda la iglesia cristiana lo hiciera, no tendríamos hoy en día tanta confusión en cuanto a la profecía del Antiguo Testamento. Una mirada hacia la historia de aquel tiempo nos indica que Dios cumplió de inmediato la mayoría de lo que allí fue profetizado. Al considerar la historia de dicha época, llegamos a ver que el lugar que ocupan los 12 profetas menores en la Biblia es lógico, se encuentran al final del Antiguo Testamento y nos dan un resumen de lo ocurrido en este periodo. Y no es solamente un mero resumen de una historia fastidiosa, sino una serie de enfrentamientos entre Dios y todas las naciones que da énfasis a la soberanía del Todopoderoso. A pesar de la rebeldía de su pueblo, no queda duda alguna del control del Señor. Así pues, con el testimonio de los profetas menores, el Antiguo Testamento llega a su conclusión. Esta fue una muy breve introducción a los profetas menores. Acompáñame durante esta semana para ver un poco más de cerca a cada uno de los profetas menores. Te espero en nuestra siguiente cápsula.